Buenas máquinas, bienvenidos al segundo vídeo de formulación inorgánica del canal Turing Testers. En el vídeo anterior habíamos podido ver ciertos compuestos binarios. En particular vimos los hidruros, vimos los óxidos, los peróxidos, los cianuros y por último el resto de compuestos binarios en los que no aparecía ni el hidrógeno ni el oxígeno. Vamos a ver ahora otro tipo de compuestos en los que aparecen los dos, el hidrógeno y el oxígeno. Se suelen llamar hidróxidos. Y lo que aparece es el ion hidroxi, OH-, con número de oxidación -1, que se puede combinar con un elemento metálico que tenga un número de oxidación positivo. La nomenclatura que vamos a utilizar aquí va a ser la sistemática o de stock. Y son muy fáciles de nombrar, simplemente tendremos que poner hidróxido de y el elemento metálico. Por ejemplo, NaOH será hidróxido de sodio, FeOH3, trihidróxido de hierro. O si queremos ponerlo en nomenclatura de stock, será hidróxido de hierro 3, CuOH2 de hidróxido de cobre y KOH será hidróxido de potasio. Vamos a hacer algunos ejercicios de la forma más sencilla que tenemos. ¿Cuál sería SnOH4 al OH3 y FeOH2? Utilizando nomenclatura de stock, quedaría como hidróxido de estaño 4, porque recordemos que el estaño tiene número de oxidación 2 y 4. Hidróxido de aluminio, que como solo tiene número de oxidación +3, no hace falta poner la valencia, el número de oxidación. Hidróxido de hierro 2, porque como tiene número de oxidación +2 y +3, hay que especificarlo. Pasemos a algo un poquito más complejo. Los ácidos oxácidos u oxoácidos. Son unos compuestos ternarios en los que va a aparecer el hidrógeno y el oxígeno con diferentes cantidades y un metal o un no metal con un cierto número de oxidación positivo. La nomenclatura que utilizaremos aquí siempre es la tradicional y es lo que va a hacer que sea un poco más costoso. Esta parte hay que aprendérsela de memoria porque va a ser muy importante a la hora de hacer sales ternarias. Vamos a ver qué tipo de ácidos tenemos dependiendo del grupo, que recordamos era la columna en la tabla periódica. Cuando utilizamos los elementos del grupo 17, pueden tomar números de oxidación positivos, +1, +3, +5 y +7. Cuando actúa con el +1, siempre es hipo, el elemento acabado en oso. Cuando actúa con +3, simplemente el elemento acabado en oso. Cuando actúa con +5, acabado en ico, y cuando actúa con +7, per, el elemento acabado en ico. Por ejemplo, tomando el cloro, lo que tendríamos sería HClO, ácido hipocloroso. HClO2, ácido cloroso. HClO3, ácido clórico. Y HClO4, ácido perclórico. Lo mismo con el bromo y con el yodo. Cuando vamos al grupo 16 todavía tenemos unas ciertas normas para formar estos ácidos. A partir del grupo 15 se vuelven más irregulares y tendremos que aprenderlos de memoria. En el grupo 16 tenemos el azufre, el selenio y el telurio. Cuando actúa con número de oxidación +4 se suele llamar el elemento acabado en oso y cuando actúa con número +6 acabado en ico. En este caso H2SO3 será ácido sulfuroso y H2SO4 ácido sulfúrico. Aquí hay que tener cuidado porque el azufre siempre se suele llamar en las composiciones sulfuro. Cuando pasamos a los ácidos del grupo 15, aquí ya tenemos bastantes diferencias. Podemos utilizar tanto el nitrógeno como el fósforo como el arsénico, pero cada uno tiene sus ciertos números de oxidación. Es común encontrarnos el HNO2, el ácido nitroso, donde el nitrógeno actúa con número de oxidación +3, y el HNO3, el ácido nítrico, donde actúa con número de oxidación +5. En el fósforo, en cambio, hay dos composiciones en las que actúa con número de oxidación +5, el ácido metafosfórico y el ácido ortofosfórico. El cambio de meta a orto se debe a la cantidad de hidrógenos y de oxígenos que hay en la fórmula. En el caso del arsénico solamente tenemos el ácido arsénico, que es H3AsO4, ¿de acuerdo? Que podría ser el equivalente al ácido ortoarsénico para el caso del fósforo. En los ácidos del grupo 14 y 13 son más sencillos.
En el carbono solamente hay un ácido, el ácido carbónico, donde el carbono actúa con número de oxidación +4. En el silicio tenemos dos, al igual que pasaba antes con el fósforo. Ácido metasilícico, H2SiO3, y ácido ortosilícico, H4SiO4. Para los ácidos del grupo 13 solamente tenemos al boro, y tiene también dos ácidos, ácido metabórico y ácido ortobórico, exactamente igual que con el metasilícico y ortosilícico y el metafosfórico y el ortofosfórico. Por último, también tenemos algunos ácidos de elementos metálicos, y estos son muy importantes, así que también hay que aprendérselos. El H2MnO4 es el ácido mangánico, y el HMnO4 es el ácido permangánico. H2CrO4 es el ácido crómico, que tiene número de oxidación +6. Existen más ácidos oxácidos, algunos incluso dobles, pero estos los dejaremos para el vídeo de teoría un poco más avanzada. Aparte de por la propia nomenclatura, los ácidos oxoácidos son importantes a la hora de crear los oxoaniones, que van a ser aquellos aniones que se van a juntar después con elementos metálicos para dar las sales ternarias. ¿Cómo se obtiene un oxoanión? Se obtiene a partir de un ácido que ha perdido hidrógenos y por tanto ha quedado con número de oxidación negativo. La nomenclatura tradicional nos dice que si tenemos un ácido que acaba en oso, el ion asociado va a acabar en ito, y si tenemos un ácido acabado en ico, el ion asociado va a acabar en ato. Sigue la misma nomenclatura tradicional que venía de los propios ácidos oxácidos. Vamos a ver unos ejemplos. Habíamos visto que el ácido hipocloroso era HClO. Si pierde el hidrógeno que tiene, lo que obtenemos es el ClO con número de oxidación -1, que se pone arriba a la derecha como veis con el signo menos. Entonces, lo que se obtiene es el ion hipoclorito. En el HMnO4, que habíamos visto que era el ácido permangánico, como acaba en ico, al perder este hidrógeno se transformará en MnO4- y pasará a ser el ion permanganato, porque el ico se transforma en ato. Lo mismo ocurre con el ácido crómico. Al perder los dos hidrógenos que tiene, se transforma en el CrO4- con número de oxidación -2 y es el ion cromato. Lo que ocurre, por ejemplo, con el ácido sulfuroso es que H2SO3, al perder los dos hidrógenos, se transforma en SO3- y como era un ácido sulfuroso, pasa a ser un ion sulfito. ¿Qué son las sales neutras? Las sales neutras son la unión de un oxoanión de los que acabamos de ver con un ion positivo, generalmente un ion de un metal, de un elemento metálico. La nomenclatura que utilizaremos será, como hemos llamado al ion, más D y el nombre del catión, es decir, el nombre del elemento metálico. Es sencillo de hacer, solamente tenemos que ajustar la cantidad de iones y de cationes para que el compuesto quede neutro. Por ejemplo, ClO- venía del HClO, que era el ácido hipocloroso. El ion asociado será el hipoclorito. Con un catión de sodio será NaClO, hipoclorito de sodio. BrO3- venía del ácido brómico, que pasa a ser el ion bromato, y el estroncio +2 se combinan para que quede un compuesto neutro como SrBrO3-2, y es el bromato de estroncio. Es bastante sencillo de hacer. Y como podéis ver, así quedan el resto de elementos. El selenito de calcio a partir del ácido selenioso y el calcio. El carbonato de hierro a partir del ácido carbónico y hierro. El permanganato de cobre a partir del ácido permangánico y cobre. Y el arseniato de plata a partir del ácido arsénico y plata. Las sales neutras, en particular, no son ni básicas ni ácidas, pero podemos tener ciertas sales que sí tengan alguna de estas características. La acidez viene reflejada por la cantidad de hidrógenos. En las sales neutras no hay ningún hidrógeno, todos se han sustituido por elementos metálicos. En las sales ácidas hay una sustitución parcial de hidrógenos, es decir,
Si la reacción que habíamos visto antes era que del H2SO4, el ácido sulfúrico, pasábamos al ion sulfato SO4-2 con 2 hidrógenos, ahora vamos a ver que solamente uno de los hidrógenos va a desaparecer. Entonces el ion que vamos a obtener, HSO4-, en vez de ser el ion sulfato, es el ion hidrógeno sulfato. Automáticamente la presencia de este hidrógeno delante del SO4 va a hacer que la sal resultante al mezclar este ion con un catión de un elemento metálico de número de oxidación positivo nos dé una sal ácida. Son fáciles de nombrar porque se operan igual que las sales neutras. La nomenclatura es tradicional. Vamos a poner tantos hidrógenos como haya y el nombre del ion y después el nombre del catión. Por ejemplo, del ácido sulfuroso H2SO3 podemos tener un ion que sea el hidrógeno sulfito, que si lo juntamos con un catión de sodio, lo que nos va a dar es NaHSO3, hidrógeno sulfito de sodio. ¿Qué ocurre si hay varios? Por ejemplo, en el ácido ortofosfórico, que sería H3PO4. Si en vez de sustituirse los 3 hidrógenos se sustituye solamente uno de ellos, entonces lo que nos queda es un ion dihidrógeno ortofosfato. ¿De acuerdo? Ácido ortofosfórico, dihidrógeno ortofosfato. Al juntarlo con el cobre, con valencia, con número de oxidación +2, lo que nos va a dar es el dihidrógeno ortofosfato de cobre 2. Lo mismo, el ácido crómico nos va a dar el ion cromato, pero si la sustitución no es total, será el ion hidrógeno cromato. Al juntarlo con el oro con número de oxidación +3, lo que nos va a dar es el hidrógeno cromato de oro 3. ¿De acuerdo? Por último, vamos a ver lo que ocurre con las sales básicas. La basicidad de una sal viene por la cantidad de grupos hidroxi que tenga, es decir, OH-. Podemos añadir, bajo ciertas reacciones, grupos hidroxi dentro de nuestras sales. Entonces lo que obtenemos es, en vez de un ion normal o un hidrógeno ion como antes, un hidroxi-ion, pero exactamente con la misma nomenclatura que las sales neutras. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el ácido selenioso, que si recordamos era H2SO3, pierde los dos hidrógenos y se convierte en el SeO3-2. Si ahora le añadimos un grupo OH que decrementa el número de oxidación en 1, se convertiría en el OH SeO3-3, o lo que es lo mismo, el ion hidroxiselenito. Al juntarlo con el catión del aluminio +3, lo que obtenemos es el AlOH SeO3, hidroxiselenito de aluminio. Como veis, estos elementos siempre se tienen que leer de derecha a izquierda. Tenemos el ion a la derecha, el hidroxiselenito, y a la izquierda el catión, el aluminio, pues hidroxiselenito de aluminio. Lo mismo con el siguiente. Tenemos el ácido yodoso, que es HiO2, y le añadimos 3 iones hidroxi. Es decir, decrementamos el -1 del exponente en 3 cantidades, así que nos da un -4, y queda como OH3 y O2 -4. Al combinarlo con el catión del plomo +4, lo que obtenemos es el trihidroxiyodito de plomo 4. ¿De acuerdo? Como veis, es fundamental haberse estudiado y haberse aprendido de memoria todos los elementos de los ácidos oxácidos, las tablas que hemos puesto antes. Realmente, para este tema de formulación, lo que tenéis que aprenderos de memoria son los números de oxidación de los elementos, que era la tabla que habíamos visto a la hora de hablar del repaso de conceptos, es decir, esta tabla, y tenéis que aprenderos las tablas que hemos visto aquí de ácidos oxácidos. ¿De acuerdo? Vamos a acabar entonces con unos ejercicios. Como la otra vez, podéis parar el vídeo, hacer los ejercicios y cuando volváis a ponerlo en marcha, comentaremos las soluciones.
Bien, estas son las soluciones. HNO3 es el ácido nítrico. BOH-BrO2 viene, si nos fijamos en la parte del final, de BrO2, de un ácido bromoso, HBrO2. Ha perdido el hidrógeno y ha obtenido un OH. Entonces tiene que ser, si pierde el hidrógeno, pasaría a ser el ion bromito, y al tener el OH, hidroxibromito. Eso tiene número de oxidación -2, -1 por el hidrógeno y -1 por el OH. Como el berilio tiene número de oxidación +2, esa es la fórmula que queda. Li2CO3 viene del ácido carbónico, H2CO3, donde todos los hidrógenos se han sustituido por litio. Entonces lo que nos queda es el carbonato de litio. H3ASO4, ácido arsénico. CuClO3 viene de HClO3, que es el ácido clórico. Su ion es el ion clorato, por tanto esto es clorato de cobre. ¿Cómo sabemos que es de cobre 1? Porque ClO3 tiene número de oxidación -1 y entonces el cobre tiene que tener número de oxidación +1. H2SO3, ácido sulfuroso. AgBrO4 viene del HBrO4, que era el ácido perbrómico. Por tanto, tiene que ser el ion perbromato. Y la plata tiene que tener número de oxidación 1, que es el único que puede tener. Au2SO4 3 tiene que ser del ácido sulfúrico, porque es H2SO4, que ha perdido sus dos hidrógenos y por tanto se ha convertido en el ion sulfato. Y el oro tiene que estar actuando con un número de oxidación +3, porque el SO4 tiene un índice sub 3. El hidroxicarbonato de litio tiene que venir del ácido carbónico, H2CO3, que ha perdido todos sus hidrógenos y por tanto ha obtenido un número de oxidación -2. Al añadirle el OH, tiene un número de oxidación -3. El litio, como tiene número de oxidación +1, para que quede un compuesto que sea neutro, tiene que tener 3 litios, Li3, OH, CO3. Hidrógeno ortoborato de zinc. El ácido ortobórico tenía la fórmula H2BO3. Hemos perdido uno de los hidrógenos y el zinc, que tiene valencia +1, ha ocupado su posición. Dihidroxinitrato de níquel 3. El ácido nítrico es HNO3. Perdemos ese H y tenemos un número de oxidación -1. Al añadir 2 OH tenemos número de oxidación -3. Como el níquel tiene número de oxidación 3, esa es la fórmula resultante. El telurato de hierro 3, tenemos el ácido telúrico, que es H2TO4, y el hierro, que tiene número de oxidación 3. Ajustamos los elementos y obtenemos esa fórmula. Permanganato de potasio viene del ácido permangánico, HMnO4, donde hemos perdido el hidrógeno y se ha sustituido por un potasio. Ácido perclórico, HClO4. Ácido mangánico, H2MnO4. Hidrógeno sulfito de plata. Viene del ácido sulfuroso por el sulfito. El ácido sulfuroso es H2SO3. Como es hidrógeno, tenemos que mantener 1 y por tanto es HSO3 con número de oxidación -1. Como la plata tiene valencia +1, esta es la fórmula resultante. Esperamos que os haya gustado y que os haya servido, y si queréis ver más vídeos de ejercicios colgaremos más en el canal. Un saludo.